Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy es el último día, el último tutorial sobre nuestras puertas lógicas KNX. Hemos estado prácticamente 6 semanas hablando sobre puertas lógicas, aunque se haya hecho un poquito pesado de lunes a lunes haber visto puertas lógicas, pero pienso que ha sido muy interesante porque la hemos desarrollado al completo y de esa manera se quedan muy claras. Todo esto lo hemos hecho así porque luego vendrá un tutorial que vamos a enseñaros a desarrollar un proyecto con puertas lógicas. Para poder realizar ese proyecto, previamente os hemos tenido que explicar en estos 6 tutoriales cómo son las puertas lógicas y qué tipo de puertas lógicas nos podemos encontrar. En este último tutorial vamos a hablar sobre las puertas lógicas específicas. Son unas determinadas que hay que tener en cuenta. Así que nada, espero que os haya gustado esta saga de 6 tutoriales donde hemos hablado de todas las puertas lógicas que os podéis encontrar. Y nada, si os parece bien, damos comienzo a este último tutorial de la saga. ¡Comenzamos! Vale, continuamos ahora con las puertas de calendario, las cuales permiten mantener funcionando o activo algo durante una fecha preestablecida. Tiene una entrada donde se configura la hora de inicio y otra donde se configura la hora de finalización, S y E, respectivamente, y una salida O, de tipo bit. Es decir, simplemente marcar un horario para que algo se encienda o se apague, prácticamente. Exacto. Tiene 2 parámetros más que pueden sacarse como entrada que sirven para habilitar la puerta o para mantenerla activa siempre sin que tenga en cuenta la fecha configurada, es decir, son la entrada A y WT. WT te serviría para decir, oye, no, yo quiero que esté siempre activa la salida y que me dé igual la hora que hayamos puesto. En este caso, porque ha pasado algo, lo que sea, yo quiero que siempre esté activa. Sería como un modo de decir, enviar siempre un 1 y decir, venga, actívate siempre, ¿vale? Y la entrada A serviría para por ejemplo, te vas de vacaciones y quieres que el calendario se quede desactivo 1 mes o 2 meses. Tú desactiva esa entrada de habilitación y lo que va a hacer es que el calendario ya no va a estar funcionando hasta que tú vuelvas a activarlo. Hay 2 tipos de puertas para la función calendario, como ya comenté anteriormente. La simple solo permite temporalizar para horas del día en el que nos encontremos. Y ahora vamos a la puerta que es más completa, que es la que nos permite temporalizar por horas, días, semanas, meses o fechas en concreto. Estos parámetros se pueden configurar en el apartado de parámetros de la puerta o se pueden poner comentadas, como en todos los casos que hemos visto de este tipo de puertas. Y estas puertas nos permiten realizar la función calendario al completo. Es decir, tenemos una básica que sería básicamente pues como sería hora de inicio, hora final, y aquí puedo poner hasta el día en concreto del año en concreto. Claro, esta sería la alarma de un reloj y la otra sería pues ya uno más completo como la alarma del móvil. Vamos a ver el ejemplo que has hecho para el calendario. Vale, pues vamos a usar el calendario completo con el que vamos a explicar también la otra puerta del calendario básico, en la cual vamos a poder marcarle una hora de inicio y de finalización, una fecha en la que trabaje esa hora de inicio y finalización, la puerta de habilitar, como hemos comentado antes, que es la de bloquear o no, si queremos que funcione la puerta, y la de funcionar siempre, que sería, me da igual en qué momento la encontramos de fecha y eso, que va a estar funcionando siempre. En este caso, comprobamos que cada entrada tiene un tamaño distinto. En este caso, pues, por ejemplo, la entrada de hora de inicio es de 24 bits, la de habilitar es de 1 bits, pues cada una es la del tamaño que marca el propio módulo lógico. Este lo vamos a usar para el alumbrado de una zona, de una casa, una empresa, en este caso va a ser una casa, en la cual queremos que se quede el alumbrado encendido durante cierto tiempo de una fecha establecida. Establecemos la fecha, la hora que sea desde las 8 hasta las 11:30 de la noche y que la fecha en la que esto sea así sea del 1 del 5 al 1 del 10 de este año, de 2019. Vale,
Vemos ahora en qué momento nos encontramos. Nos encontramos el 17 de julio de 2019. Esto es un ejemplo, ¿vale? Pues si nos encontramos en esa fecha, la hora a la que nos encontramos son las 9:05, por tanto estamos en el tramo horario que hemos marcado nosotros, estamos tanto en la fecha establecida como en la hora establecida, por tanto se debería de activar la salida. ¿Por qué no se activa? Porque ahora mismo tenemos deshabilitado el calendario. Si os fijáis, tenemos un false, una carita triste en la entrada. Está deshabilitada el calendario, vale. Lo que quiero que se observe con esto es que ahora mismo la hemos bloqueado nosotros y el alumbrado no está funcionando. ¿Lo habilitamos? ¿Qué va a pasar con el alumbrado? Se va a activar. Correcto. Es decir, no se ha activado antes porque estaba la función deshabilitar activada. Exacto. Estaba bloqueado la función calendario. Muy bien. Entonces, va a estar funcionando hasta que, vemos, ya son las 12:20. ¿Qué ha pasado? Pues ya no hemos pasado del horario establecido. Entonces, se va a apagar el alumbrado. Vale, continuamos ahora con otro tipo de puertas, que estas puertas no vienen en bloques, vienen sueltas en el propio módulo lógico, ¿vale? Y vamos a explicar una por una, que en este caso comenzamos con las puertas de conversión. Las puertas de conversión realizan una conversión numérica. El valor de entrada I se multiplica por un factor, que se denomina F, y se le suma un offset, ¿vale? En este caso, lo que vamos a tener es un valor de entrada al cual vamos a multiplicar por algo y sumar por algo, lo que sea, los valores de entrada que ya tengan que quedar. El factor y el offset se puede preconfigurar en el apartado de parámetros o ponerlos como entrada. Como hemos visto en anteriores puertas, se puede realizar de esas dos maneras. El resultado de dicha conversión se obtiene a la salida O. Trabajan con valores de cualquier tipo y tamaño, pero tienen que ser el mismo para toda la entrada y la salida. Directamente vamos a explicar este tipo de puertas con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy práctico. Queremos pasar de una temperatura Fahrenheit a una temperatura Celsius, ¿vale? Pues ¿cómo lo realizamos? Pues vamos a realizar literalmente una conversión. La conversión es la siguiente. Esto es la ecuación que nos sirve para pasar de temperatura Fahrenheit a temperatura Celsius. No vamos a explicar cuál es Lo vamos a hacer con esta puerta de conversión. Ya está, lo vamos a hacer con esta puerta de conversión. Sabemos que si multiplicamos el valor de temperatura por el 0,55556 y le restamos el valor de 17,7778, lo que tenemos a la salida es temperatura. Así en la ecuación. No vamos a explicar por qué es así, eso ya es tema de otra asignatura, digamos, y pues de este modo hacemos una conversión de Fahrenheit a Celsius. Muy bien. Continuamos con la puerta biestable, la cual también se denomina flip-flop. Vamos a hablar primero qué es un biestable. Un biestable es capaz de mantener uno de sus dos estados posibles durante un tiempo indefinido mientras no haya perturbaciones, es decir, cambios en las entradas que tenga la puerta. Tiene dos entradas, una se llama denominada set, que pondrá la salida a 1, y otra reset, que pondrá la salida a 0. Importante destacar que la otra salida que tiene marcará el valor contrario a la salida, digamos, normal, por decirlo de algún modo. Es decir, habrá una salida normal y una salida negada. Trabaja con valores de tipo bit. Esta puerta en concreto no trabaja con valores de tipo byte, ninguno, no, tipo bit, 0 y 1. La entrada set, como hemos comentado anteriormente, pone la salida O a 1 y la negada o contraria a 0. O sea, la otra salida a 0. La entrada reset pone la salida O a 0 y la negada o contraria a 1. Si no se activa ninguna de las entradas, se mantiene el estado de salida, lo que hemos comentado anteriormente. Si no hay perturbaciones, se mantiene el estado. No se debe accionar nunca la dos entradas a la vez. En este caso, estas puertas siempre se utilizan para casos en los que no se puede dar a la vez. O sea, tú no puedes activar a la vez el set y el reset. ¿De acuerdo? Si eso ocurre, el biestable se vuelve loco. No, literalmente te puede marcar un valor sin sentido. Te puede marcar un 1 cuando te cae marcado un 0. Lo que hace en el modo lógico es que siempre que se activen las dos entradas se pone a 0. Pero lo que viene siendo en la vida real no sabemos realmente qué valor puede marcar. El ejemplo que vamos a usar es muy sencillo. Es el ejemplo de activar o desactivar una alarma, ¿vale? La alarma, ¿cómo se activará? Pues con un pulsador y se desactivará con otro pulsador distinto. En este caso, remarcar que son distintos porque no puede ocurrir a la vez. No hemos activado la alarma, ¿de acuerdo? Entonces no se produce nada, no se enciende la bombilla de la alarma. La hemos activado porque ha ocurrido algo y necesitamos activar la alarma. La alarma se activará.
¿Qué es lo importante de esto? Solamente va a enviar, o sea, va a mantener el estado de activación, aunque dejemos de pulsar el pulsador. Que es lo importante del biestable. Y ahora necesitamos resetear la alarma cuando ya haya desaparecido el problema. Pero quiero recalcar que el biestable, lo importante que tiene esta es que mantiene el valor aunque hayas dejado de enviarle el valor a su entrada. Exacto. No tú has enviado un 1 y se mantiene a 1 hasta que no vuelvas a pulsar algo. ¿Vale? Si vuelves a pulsar en activar la alarma, pues se va a mantener el estado de alarma. Pero cuando solamente se va a desactivar la alarma cuando pulsemos el desactivar la alarma. Lo hemos pulsado, se va a cortar. Y ahora va a mantener el estado desactivo hasta que se vuelva a activar la alarma. O sea, lo importante es que mantiene el estado. Aquí se observa, ya no hay ninguna pulsada y está manteniendo el estado de apagado. Vale, continuamos ahora con la puerta de contador, la cual realiza una cuenta hasta un valor preestablecido. Tiene dos entradas, TR y R, y dos salidas, OV y V. El valor hasta el que se cuenta se puede configurar en el apartado de parámetros o introducirlo en una entrada que se puede añadir llamada TH, como ocurría anteriormente. Bueno, deciros que la denominación que os estamos dando en este tutorial en este caso TR, R o V, esto está sacado del módulo lógico del cual luego vamos a hacer otro tutorial. Es decir, puede haber a lo mejor alguna diferencia digamos, en los textos con los módulos lógicos que os podéis encontrar en el mercado, pero al fin y al cabo el funcionamiento tiene que ser el mismo, ¿vale? El funcionamiento es el mismo, pero a lo mejor para este módulo lógico que vamos a trabajar, a lo mejor la denominación TR o R, para otro puede ser ARH, no lo sé, ¿vale? PP o PAC, lo que sea, pero que realmente el funcionamiento tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? Sí, claro, nosotros siempre estamos hablando de la nomenclatura que usa este módulo, pero en otros módulos puede ser distinto. Cada vez que se produce un cambio en la entrada TR, un cambio que puede ser que pase de 0 a 1, siempre de 0 a 1, no de 1 a 0. Importante detalle. Se aumenta en 1 la cuenta, cuyo valor se muestra en la salida. Es decir, siempre que haya un paso de 0 a 1, contamos la cuenta da 1 más, 2, 3, 4, pero siempre que sea de 0 a 1 un paso. Cuando se ha llegado al final de la cuenta, o sea, cuando llega al valor final, al valor que has marcado tú en la entrada TH o en el apartado de parámetros de la entrada TH, pues según tengas configurado tú, pues se activará la salida de desbordamiento o final de cuenta. Es decir, te dirá, oye, que ya se ha acabado la cuenta porque has llegado al valor que me has dicho tú que querías que... Si sigues contando, te voy a mandar la señal por el objeto de desbordamiento. Exacto, ya ahí la cuenta se pone a 0 y te pone en la salida OV tendremos siempre el valor 1 diciéndonos, oye, desbordamiento, así. Para reiniciar la cuenta se tiene que activar la salida R, que es de reset, de reiniciar la cuenta. Vale, aquí tenemos el caso de un acceso a una zona, ¿vale? En concreto, un recinto o lo que sea, en el cual vamos a ser capaces de controlar si ha habido desbordamiento o no y de llegar a un aforo máximo. El aforo máximo es el valor de cuenta que le vamos a marcar con la entrada TH, ¿vale? Y luego el acceso se va a controlar con la entrada TR y la cuenta se va a reiniciar con la entrada R, que va a ser un pulsador simple. Observamos que el desbordamiento pues, se va a activar una alarma si se produce el desbordamiento y por la salida V vamos a tener siempre la cuenta de acceso. ¿Están pasando personas? Pues estamos comprobando que cada vez que se produzca un acceso correcto va contando 1, 2, 3 conforme van pasando. Exacto. En este caso, las personas que han entrado hemos pintado con color y las personas que todavía no han entrado están en gris, ¿vale? Se han producido 32 accesos, como podemos comprobar. Esta persona que estaba pintada en gris ha accedido, ¿vale? Entonces se ha aumentado en 1 la cuenta. Importante detalle, lo que quiere decir un que ha accedido es que ha pasado de 0, false, ahora mismo el acceso se encuentra a 0, a 1. Como he dicho antes, solamente se produce aumento en la cuenta cuando se pasa de 0 a 1. ¿Qué ocurre ahora? Acaba de pasar una persona, se ha producido un aumento. Ha pasado de 49 a 50. ¿Qué ha pasado? Ha llegado al foro máximo. ¿Qué te dice el desbordamiento? Se activa.
¿Qué pasa? Pues ese desbordamiento puede estar activado a la alarma y al propio acceso para decir, oye, bloqueate, no dejes pasar a nadie más porque no ha llegado al aforo máximo. Entonces esta persona que quería pasar no podía pasar, se tenía que dar la vuelta. Nosotros, por ejemplo, ahora le queremos reiniciar la cuenta porque estamos empezar de nuevo, otra vez de cero, pues claro, voy a reiniciar y empiezo de nuevo. Claro, porque por lo que sea, pues ya al día siguiente, lo que sea, quiere reiniciar la cuenta, pum, pues la reinicia la cuenta y aquí tenemos como todo se pone a cero y se desactiva el desbordamiento. Vamos a terminar ya con las puertas del módulo lógico, viendo la última puerta de todas, la puerta de control, la cual realiza un control PID. Tiene una entrada donde se marca el punto de trabajo de la variable que se quiere controlar. Es decir, la entrada es otra con el valor actual de dicha variable, el valor en el que se encuentra esa variable que estamos controlando, la entrada A. Y otra que pone la salida a 0, o sea que hace un reset, que resetea. La salida, la cual es, se marca con el valor de letra O, que envía el valor de control necesario para poner la variable que se está controlando al valor del punto de trabajo. Es importante remarcar que un PID, tú estás enviando un valor el cual va a reconocer el dispositivo y lo que va a hacer es regular la variable que estás controlando para asemejarla al valor que tú quieres que trabaje. Es decir, está trabajando, vamos a decir, un número cualquiera, a un sensor de temperatura, es que quieres que la temperatura que está a 20 grados esté a 22. Pues le vas cambiando un valor al dispositivo que solamente lo reconoce el propio dispositivo, que el valor puede ser 4300. Puede ser un valor cualquiera, que el dispositivo lo reconoce y sabe que con ese valor tiene que ir bajando la temperatura para llegar al punto de trabajo que tú quieres, que es 20. ¿Vale? Entonces, eso es importante remarcarlo para que ellos entiendan de que no vamos a mostrar el valor que está enviando el PID, porque el valor es un valor sin sentido, que lo único que sirve es para que el dispositivo lo reconozca y diga, oye, que sé que tengo que bajar la temperatura. Esta puerta de control tiene los valores PID que se pueden configurar en el apartado de parámetros o se pueden sacar como entrada. El PID, digamos que son los tres valores que puedes modificar para tú realizar un mejor control de la variable. Hacerlo más rápido, más brusco, menos brusco, etc. No vamos a meter en qué modifica cada parte de estas tres valores que estamos comentando, porque sería súper largo y no tiene sentido, pero remarcar que con esos tres valores nosotros estamos realizando la regulación o control mejor o peor de la variable que queremos controlar. Pues ya tenemos, la P es de parte profesional, PC es la entrada, la I es de parte integral y la entrada se llama IT, y la D es de parte derivativa y se llama DT. No vamos a entrar en detalle. Vamos a ir directamente al ejemplo para entenderlo mejor. Como hemos comentado antes, el ejemplo de una temperatura a la cual... Recordar lo de la temperatura, que aunque hayamos puesto en el ejemplo de 8 bits, las temperaturas en KNX las trabajamos en 2 bytes, ¿vale? De acuerdo, recordar eso, que simplemente es porque hemos hecho la infografía de esta forma. Es un ejemplo educativo, siempre lo decimos. Bueno, vale, sabemos que el punto de trabajo al que queremos que trabaje es a 23 grados. En la consigna, punto de trabajo, a lo que queremos que mantenga que esté la temperatura de la habitación que estamos controlando. ¿El valor actual cuál es? 19. Y nosotros antes habremos configurado los valores de P, de I y de D para realizar una buena regulación, ¿vale? También tenemos ahí la entrada reset, la cual hemos dicho que pone la salida a 0. Y a la salida pues tendremos el valor que se le esté enviando, sea el que sea, no va a ser un valor de temperatura, no va a ser, oye, no, va a ser un valor cualquiera que le vamos a enviar al dispositivo y que el dispositivo va a reconocer y va a decir, oye, que tengo que aumentar la temperatura en esta zona. En este caso, observamos que como se encuentra a 19 grados, pues la temperatura va a tener que subirla. Le estará enviando un valor con el cual el dispositivo va a decir, vale, sé que tengo que subir la temperatura. Cuando se haya pasado la temperatura, la puerta va a realizar comparación, va a decir, no hemos pasado ya. O ahora va a enviar otro valor distinto, el cual el dispositivo va a reconocer y va a decir, vale, que ahora tengo que bajar la temperatura. Y eso es lo que va a hacer. Cuando la temperatura, o sea, el valor actual sea igual que el del punto de trabajo, o sea, ¿Está quieto? Se está quieto y no hace nada, no envía ningún valor. Bueno, pues ya está, hemos terminado por fin esta saga de tutoriales de puertas lógicas. Ha hecho Ángel un gran trabajo. Espero que de esta manera todos nuestros KNX followers pues les llegue
todo ese conocimiento de puertas lógicas, puedan trabajar con el tema de puertas lógicas, porque me consta que es un gran desconocido dentro del KNX, porque la gente que realiza los cursos de formación, al final, lo que pasa, lo que siempre digo, no se forma bien a la gente y la gente no sabe trabajar con las puertas lógicas cuando es una gran herramienta para realizar cosas muy chulas en KNX. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta saga de tutoriales que nos ha hecho nuestro alumno en prácticas, Ángel. Y lo dicho, espero que os sirva y nos vemos el lunes que viene en nuestro siguiente tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.